Muy buenas noches para todos, para la Iglesia de Integración Cristiana también, bienvenidos a nuestro pan de vida. Como siempre, un tema que quiero colocar es un grito de clamor en silencio, un grito de clamor en silencio. En el Salmo 34 se ve la fidelidad del Señor para Él librar siempre a sus hijos, a sus hijas, de pruebas, de crisis, aún de la salud. Dice la palabra del Señor: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Esa afirmación que dice busqué a Jehová, como también esta frase que dice este pobre clamó. Recordemos que este salmo lo escribió el rey David y quizás después de muchos años de la experiencia que él vivió, cuando le tocó huir a Filistea y estando allí en Gad más exactamente, el rey David fingió estar loco. Y no solamente eso, sino literalmente sentirse abandonado en muchos aspectos de su vida, porque pues no es fácil entrar en ese estado de demencia de una forma casi sin querer, pero él lo hizo debido a su necesidad porque se encontraba en medio de sus enemigos. Algo que se puede ver en la situación del rey es que no podía orar de manera audible o de pronto mostrar ciertos comportamientos en presencia de sus enemigos, los filisteos. Pero sí vemos que Dios en su bondad hará liberaciones de muchas formas a sus hijos. Clamar, diría yo, lo más fuerte, pero en silencio. Hay momentos de verdad en la vida donde se puede orar, pero uno no puede decir nada, o aún personas que están en un hospital, entubados, y no pueden expresar nada, pero allá dentro de su ser, de su corazón, están clamando y expresando cosas bastante fuertes, clamando delante del Señor. El rey estaba realmente aturdido y lo único que podía quizás él decir es: Dios, ayúdame, escucha el clamor de mi corazón, porque a veces aún en medio de situaciones tan difíciles quizás uno no tenga expresión de palabras para decir otra cosa, sino decirle al Señor: Señor, ayúdame, escucha mi clamor, líbrame de esta situación. Si en esta noche que usted ve y escucha esta reflexión, la pregunta es: ¿se ha sentido así en algún momento? Donde uno se pregunta de qué se trata todo esto, o que se encuentre abrumado, abrumada por un dolor profundo. Explicarlo muchas veces un dolor no se puede explicar. Solo se sabe que se está pasando por ese momento. El rey David estaba pasando por un momento difícil y él fue capturado por los filisteos. Y cuando escribió el Salmo 34, el rey admitía que estaba en una situación complicada, una situación dura, aparte de hacerse loco, repito, y hacer el papel de tonto. Me imagino la forma en que él confrontaba esa situación, las preguntas que él hacía ante esta situación y la forma que estaba pidiéndole ayuda al Señor. Por eso en esta noche, recuerde, ¿cómo yo puedo dirigirme al Señor? Porque hay momentos que queda uno tan aturdido en situaciones adversas que no sabe qué decir. Pero así como el rey,
tuvo la capacidad, y aún en medio de esta situación, porque él dice, este pobre clamó desde su corazón, desde su interior. Y cuando uno puede decir, este pobre clamó, quizás uno no está diciendo, voy a orar y voy a pedirle al Señor algo, sino a veces uno no sabe siquiera qué pedir. Pero el mismo rey dice, este pobre clamó y el Señor me oyó y me libró. Fíjese la bendición. Cuando en verdad se hace un clamor profundo del corazón, siempre el Señor es fiel en escuchar cada gemido. No importa el silencio que uno tenga dentro de su corazón, o repito, uno reventándose por dentro sin expresar mucho, pero Dios escucha esas oraciones. Esas palabras que a veces cuando uno se encuentra en peligro, ante una situación de muerte, o ante la pérdida de un ser querido, una enfermedad que aparece, pero uno puede desfallecer en el temor y en el miedo. ¿Y por qué no decirlo? Ante la incertidumbre, el corazón se puede estremecer, que queda paralizado, queda impotente y no puede salir de esa situación, y menos poder luego descifrar cómo salir de ella. Pero el rey David, haciendo este papel, la verdad es que nadie le puso cuidado y pudo convivir en medio de esa situación hasta que finalmente el Señor le dio la victoria a él y salió vivo. Porque es que cuando estoy diciendo que estaba en medio de sus enemigos, los filisteos, David había matado a Goliat y nadie iba a querer apreciar a este hombre que había hecho esto. El rey se encontraba de frente a un callejón sin salida, con miedo, con situación de angustia, de amenaza incluso, que muchas veces uno dice ante ese diagnóstico, sí o sí le quitan la vida. Parecido como cuando uno se encuentra en una situación de un diagnóstico donde los médicos, el profesional de turno, nos oprime con muchas veces noticias al corazón y nos asusta. ¿Quién no lo hace? Tenemos temor. Pero recordemos que en ese silencio clamamos al Señor y Él va a oír. Porque siempre veremos su mirada, veremos su bondad. Puede que, repito, no lo gritemos, mas podemos estar en silencio y el Señor tiene oídos para escucharnos, y que hasta el día de hoy Él sigue siendo nuestro castillo fuerte. Dios sigue siendo nuestro refugio. Es maravilloso saberlo y poder proclamar, porque Él nos oye, y no solamente nos oye, sino que también se apresura a socorrernos para tan situación de aflicción que se pueda presentar. El rey David, repito, salió bajo la bendición del Señor. Y en esta noche la invitación es: no se reviente con las cosas negativas, por el contrario, usted pueda clamar delante del Señor. No se necesita decir mucho, solamente Él espera un corazón humilde en decirle: Señor, por favor, ayúdame. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por tu bondad, y en esta noche rogamos que tu paz, que es la seguridad nuestra para nuestro fundamento espiritual, nos guíe, nos fortalezca y nos sustente, Señor. Puede que hoy, en nuestras oraciones, quizás no tengamos ni siquiera una palabra para decirte, pero tú conoces y escuchas el clamor de nuestro corazón. Por eso, en situación adversa que algún hermano, algún amigo o amiga se encuentre, sea tu mano dando esa paz y ese gozo. Te lo pedimos todo en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Para ustedes, muy buena noche, que el Señor les bendiga, y estamos siempre, repito, recibiendo la fortaleza de nuestro Dios. Bendiciones.